Bueno, es una charla, para ser sinceros, bueno, yo soy Enrique Moreno, el psicólogo de Asleuval, y es una charla más sobre psicología que sobre el trasplante medular. O sea, lógicamente veremos pinceladas, veremos, todos los ejemplos van a estar relacionados con situaciones de trasplante de médula y con el aislamiento más concretamente, pero bueno, he intentado que sea aplicable a otros ámbitos de la vida y más pues centrada en aspectos psicológicos más generales. Joder. Digo muchos tacos, ¿vale? Luego en edición cortamos, ponemos un pitido o algo. Bueno, ¿por qué un psicólogo? ¿Para qué? Primero yo quiero explicar el ejemplo que explico siempre a los pacientes sobre la función del psicólogo. Para mí el psicólogo tiene la misma función que cuando nos apuntamos a un gimnasio. A veces en momentos de nuestra vida sentimos una necesidad física, queremos perder peso, ganar músculo o simplemente pues nos estamos preparando para una maratón y queremos prepararla bien. Entonces lo que hacemos es acudir al gimnasio. En el gimnasio el entrenador, el monitor, nos evalúa, nos ve a ver cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles y a partir de ahí nos prepara un programa. Un programa pues con cinta, con pesos, etc. Tú vas yendo al gimnasio 3-4 veces por semana y vas haciendo los ejercicios. Y conforme vas realizando los ejercicios vas logrando tu objetivo. El psicólogo debería funcionar de la misma manera. A veces en vez de necesidades físicas tenemos necesidades psicológicas. No hace falta estar loco para ir al psicólogo, no hace falta estar deprimido. Simplemente quiero mejorar algo o voy a pasar por una situación complicada como puede ser un trasplante de médula. Y el psicólogo es la persona que me prepara, igual que en el gimnasio, me evalúa, ve a ver cuáles son mis puntos fuertes, mis puntos débiles y en función de eso me da una serie de técnicas, de estrategias, de ejercicios que yo, si voy haciendo día a día, pues iré fortaleciendo mi mente, entrenándola. El psicólogo es un profesional de la salud que realiza un entrenamiento mental en el que desarrollaremos conductas adaptativas para un reto o para el día a día y en el que el objetivo es tener un control emocional. Bueno, terapia cognitiva conductual. ¿Por qué terapia cognitiva conductual? Pues básicamente porque ha sido la que ha demostrado efectividad. Yo respeto mucho a otras terapias, como puede ser el psicoanálisis o la humanista, un beso para ellos, pero al final la que ha demostrado más eficacia en todos los estudios es la cognitivo-conductual. ¿Y qué es la cognitivo-conductual? Pues es que en base a modificar pensamientos y conductas modificaremos nuestras emociones. Toda la terapia cognitivo-conductual se basa en esto que vemos aquí, el análisis funcional. Una situación genera una serie de pensamientos que genera emociones y si esas emociones son displacenteras, llevaremos a cabo unas conductas que tendrán unas consecuencias. Cualquier conducta humana que se os ocurra se puede organizar en base a esto. Y analizando los análisis funcionales, pues iremos modificando las conductas y pensamientos de los pacientes. Vale, esto es simplemente para que veáis que lo que hacemos es ciencia, porque muchas veces se tiene esa imagen del psicólogo de, bueno, voy, hablamos un ratito, le cuento mis historias y a otra cosa. En absoluto. Hay estudios, hay evidencia empírica. Pues, por ejemplo, para un trastorno de ansiedad, la evidencia ha demostrado que terapia cognitivo-conductual es la más efectiva. Para la depresión, terapia cognitiva para la depresión es la más efectiva. Para trastornos sexuales y de pareja, sorpresa, la terapia conductual. ¿Vale? Y muchas otras que no me cabían en la diapositiva. Bueno, muy rápidamente, el exálogo del psicólogo. Exálogo porque no me cabían más puntos. Primero, no puedes ponerte en el lugar del paciente. Esto es algo que yo quiero remarcar y explicar bien. No es que no debas intentarlo, es que no puedes simplemente. Eso puede el voluntario, eso puede quien ha pasado por la enfermedad, pero tú no puedes entender lo que está pasando porque no lo has pasado, en caso de que no lo hayas pasado. Entonces, nosotros estamos para otras cosas. Nosotros somos psicólogos, no estamos para ponernos en su lugar, estamos para entrenarle. Todas las emociones son válidas, no juzgar. La gente se puede deprimir porque tiene un cáncer, se puede deprimir porque le ha dejado su pareja o se puede deprimir porque ha perdido su equipo de fútbol. Todo es válido. Nuestro trabajo es arreglarlo, no juzgarlo. Igual que médicamente, no todo el mundo es tratable psicológicamente. Bueno, el 4, muy importante. Escuchar 65% del tiempo, hablar el 35%. Aprox. No hay que ir a que el paciente nos cuente y hable y nosotros nos vamos. No, nosotros también tenemos que dar técnicas, sin pasarnos. Que el paciente exprese, que el paciente cuente y en función de lo que nos cuente aplicaremos las técnicas. Sentido del humor, siempre ayuda, siempre importantísimo. A mí me parece, esto ya es una reflexión personal, que es uno de esos pequeños milagros del día a día que una persona sea capaz de hacer una broma cuando está pasando una situación de este tipo, incluso bromear con la muerte. Me parece un jodido milagro del día a día en el que no sabemos apreciar.
Perdón, otra vez, por los tacos. Como vea esta charla mi madre me mata. Adaptarse a quien tienes delante. No tratamos igual a un chaval de 20 años, no le hablamos igual, no nos comunicamos igual que a una persona de 80, por supuesto. Me he flipado mucho con las transiciones, ¿vale? Tenía ayer mucho tiempo libre y empecé a hacer virguerías. Muy rápidamente, previo al trasplante. No trabajamos igual, siempre intentamos coger al paciente lo más pronto del diagnóstico posible, pero no trabajamos igual en las distintas fases. En el diagnóstico se va a permitir pues, que exprese sus emociones, que ventile, normalizar las emociones. Esto que te está pasando es normal, esto se produce por esto, si sientes esto es absolutamente normal. Y explicar que es un psicólogo, dar información, pero no realizamos todavía intervención. No es el momento para realizar intervención. ¿Cuándo sí que es? Cuando empieza la inducción, el primer tratamiento. Evaluamos y explicamos qué son las emociones, qué es la ansiedad, qué es la depresión, cómo comunicamos, por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo. Y luego, conforme va avanzando el tratamiento, en posteriores ingresos ya ensayamos las técnicas. Es decir, si hay ansiedad, trabajaremos unas técnicas, si hay depresión, trabajaremos otras, etc. ¿Vale? El triángulo del trasplante. Yo esto siempre lo explico. Si el paciente ya hemos trabajado con él, lógicamente esto va a ser mucho más rápido. Si no, si le cogemos directamente en trasplante, explicamos brevemente estos tres aspectos. Dolor y malestar, los aspectos físicos. Aquí pone aspectos cognitivos. Esto tendría que salir delante. Me cabrea mucho que salga detrás. Y luego los aspectos conductuales y sociales. Todo está influido, ¿vale? Es decir, si yo siento dolor, voy a tener más pensamientos negativos. Si tengo más pensamientos negativos, haré menos actividad. Si tengo menos actividad, haré menos dolor, como ha explicado bien mi compañera Fisio. Este es el perro de nuestra Fisio. Es que iba a poner un perro de internet, pero dije, pues ya para poner un perro de internet pongo a tu perra. Muy guapa. Y voy a utilizarlo para explicar qué es la incertidumbre y qué son los pensamientos negativos y la diferencia que muchas veces no vemos entre ellas. Si conocéis a alguien que tenga miedo a los perros, me encanta este ejemplo porque se ve muy gráfico, muy claro lo que es el miedo. Si conocéis a alguien que tenga miedo a los perros, cuando ve un perro, pensará que le va a morder, que le va a hacer daño, que le va a atacar y sentirá miedo, sentirá ansiedad. La diferencia entre ansiedad y miedo es que la ansiedad es incertidumbre. No sé qué va a pasar, pero si creo que va a pasar algo malo, es miedo. ¿Vale? Y si yo tengo miedo, evito ese miedo porque ese perro, este no obviamente, ese perro me va a atacar, me va a destrozar. Y conforme evito el miedo me siento bien porque he evitado una muerte casi segura. Pero el problema es que automatizamos y la próxima vez que vea a un perro pasa lo mismo. Y además, la paradoja es que no comprobamos. Si yo salgo corriendo del perro, no llego a comprobar que nunca me hace daño. Entonces, esto sirve para ilustrar un poco los miedos también que tienen los pacientes. El paciente entra a trasplante con muchos miedos. Tenemos que identificarlos bien y tenemos que explicarle bien que muchos de esos miedos no nos van a hacer nada. Bueno, aspectos emocionales. Esa rueda, la rueda de Plutchik, que se llama, es porque a mí me cabrea mucho. Me cabrean muchas cosas. Debería ir a un psicólogo. Un psicólogo que nunca haya ido a un psicólogo, raro. Cuando pregunto a un paciente qué tal estás y me dice bien o mal, tenemos muchas palabras, tenemos un lenguaje muy rico, hay muchas emociones, hay más de 30. Utilicémoslas, no solo para pacientes, para todos. Estoy furioso, estoy melancólico, estoy alegre, estoy confiado, ¿vale? No nos quedemos en bien o mal, por favor. Es algo de que la sociedad está empezando a... Bueno, divago. Las emociones hay que normalizarlas. Todas las emociones son útiles. Las emociones son el contrato que tenemos con la vida. Es el precio que tenemos que pagar por las cosas buenas. El precio que tengo que pagar por tener un trabajo, por tener amor, por tener pareja, por tener cualquier cosa buena, es que puedo perderla y eso me puede generar emociones negativas. A mí cuando un paciente, ya sea hematológico de cualquier otra índole, me dice, no, yo no quiero tener tristeza, ni ansiedad, ni enfado, no quiero sentir emociones negativas. Pues yo qué sé, pues eres una zanahoria, o sea, no puedes, somos personas, sentimos, las emociones negativas tienen su función también. Bueno, aspectos conductuales, algo lógico y esto es de cajón. Cuando el paciente entra para estar un mes aislado, se reduce mucho su nivel de actividad. Es importante que potenciemos y que motivemos el nivel de actividad. Una diferencia muy importante en el estado de ánimo del paciente se va a producir en base a la actividad. ¿Qué quiere decir? Que si yo entro en una habitación y veo que el paciente está un ratito leyendo, o un ratito viendo la tele, un ratito hablando con un amigo, un ratito haciendo ejercicio, pues ese paciente tiene bastantes más posibilidades de llevar bien todo el trasplante a nivel de ánimo que un paciente que se tumba en la cama, le pone el trasplante y espera 30 días a que eso se acabe. Ese afrontamiento pasivo, lógicamente, va a repercutir en el estado de ánimo
y va a hacer que estemos bastante peor. Bueno, metáfora del autobús. Imaginad que conducís un autobús, ¿vale? Esto ya me voy a poner un poco místico. Imaginad que conducís un autobús y entonces vais por un camino lleno de piedras, con los pasajeros detrás, y entonces hay una piedra, un obstáculo muy grande. Los pasajeros os van a decir, no puedes pasarlo, da vuelta al autobús, no tienes ni idea de conducir, da la vuelta, déjame conducir a mí. Al final, si nosotros tenemos claro hacia dónde vamos, hacia dónde va el autobús, no nos va a importar lo que digan los pasajeros, no nos va a importar las piedras que hayan, pero tenemos que tener claro hacia dónde va el autobús. Bueno, como ya habréis imaginado, el autobús es un poco nuestra vida, el destino es el objetivo que tenemos, las piedras, los obstáculos, y los pasajeros son nuestros propios pensamientos. Mucha de la intervención que vamos a ver ahora se basa en una premisa muy básica. No hagamos caso siempre a nuestros pensamientos. A veces nuestros pensamientos se equivocan, a veces nuestros pensamientos nos dicen cosas que no son buenas para nosotros. ¿Vale? Esto es, bueno, bibliografía variada, tal. De hecho, el número 1, el de Cuba, y el 9, el de Duhamel, son en trasplantes de médula ósea. Sé que no lo vais a leer, es decir, pero podéis utilizarlo para las cenas familiares. Pues hay un estudio de Duhamel que dice tal, y te tiras un poco el pisto. Validación emocional, esto ya lo hemos comentado muy brevemente. Todas las emociones tienen su función, son adaptativas, hay que aceptar, hay que respetarlas. Si yo tengo una emoción es por algo, otra cosa es que la emoción se desborde, ahí tengo que hacer que alcance un nivel aceptable. La metáfora de la fiesta, muy rápidamente. Si yo hago una fiesta, invito a todo el mundo, en esa fiesta se va a colar gente que yo no quiero que esté, gente que va a molestar, gente maleducada, gente que va a intentar aguarme la fiesta. Yo tengo que tratar de disfrutar de la fiesta y tratar de prestar la menor atención posible a esa gente que está intentando aguarla. Si a alguien no ha quedado clara la metáfora, luego con ruegos y preguntas la explicamos. Es que si no me va a reñir Arturo por el tiempo. Bueno, manejo del dolor, también rápidamente. La teoría de la compuerta de Melsack, algunos la conocerán ya. La teoría de la compuerta de Melsack lo que dice es que el aspecto psicológico tiene influencia directa sobre el dolor o el malestar que percibimos. Es decir, el cerebro funciona como una puerta. Hay un daño, hay una lesión y el dolor va a intentar entrar. Pero modificando algunos aspectos cognitivos yo puedo percibir menos ese dolor. El dolor puede pasar menos, para que nos entendamos. No voy a entrar mucho más. ¿Qué técnicas utilizamos? Pues la relajación muscular de Jacobson. Lo que pasa es que con pacientes que están inmovilizados o que tienen problemas de movilidad difícil, y entonces podemos utilizar también entrenamiento en respiración abdominal o focalización atencional y sugestión. Repito, yo esto no lo hago porque hoy me apetece hacer un poquito de sugestión. No, lo hago porque es lo que ha demostrado ser más efectivo en pacientes ingresados. Terapia cognitiva. A mí esta me gusta mucho porque es muy bonito cambiar un pensamiento. Todo se basa en el modelo ABC. Ante una situación, la reacción que yo tenga va a depender de la interpretación. Si voy andando por la calle, viene una persona y nos chocamos, yo puedo reaccionar de dos maneras. Puedo decirle, perdón, está usted bien, no pasa nada, seguimos nuestro camino, o puedo partirle la cara. Esa reacción va a depender en función de la interpretación que yo haga. Si yo interpreto que ha sido adrede, pues me voy a cabrear. Si interpreto que no, pues seguiré mi camino. Esto ocurre también en pacientes hematológicos, se da mucho. Hay muy distintas interpretaciones ante una misma situación. Cuando a un paciente se le puede decir, mira, la primera línea de tratamiento ha fallado, vamos a intentarlo con la segunda. Pues como comentaba María José antes, pues la primera línea no ha funcionado, vamos a pasar a la segunda. Le puedes decir lo mismo al paciente, de la mejor manera posible, con unas habilidades comunicativas de la hostia, pero cada paciente va a entender lo que le da la gana. Y el primer paciente le puedes decir que la primera línea de tratamiento ha fallado y se ve ya más allá que para acá. Y el segundo paciente puede decir, oye, pues fantástico, pues hay otro tratamiento. Entonces es muy importante que hagamos una interpretación realista, que adaptemos esa interpretación a la realidad. Realidad hay una. Tratar de escapar de esa realidad es algo que no va a durar mucho tiempo. Técnicas que utilizamos, lista de pensamientos catastróficos, para ver que esos miedos que tenemos muchas veces no se cumplen, y discusión de pensamientos, que es básicamente esto, modificar la B de ese ABC. Manejo de conductas. A ver, quiero explicar bien esta gráfica. O sea, esta gráfica me daría para otra media hora, pero bueno, voy a intentar centrarme. Como comentábamos antes, cuando tenemos un miedo, recordad el ejemplo del perro, nuestra ansiedad sube. Si yo trato de evitar ese miedo,
la ansiedad va a bajar de golpe porque evito eso que me daba pavor. Pero conforme me encuentre a otro perro, volverá a subir y volveré a evitarlo y volverá a bajar y volverá a subir y volverá a bajar y así sucesivamente. Lo que tratamos con la terapia de exposición es justo lo contrario. Veo al perro, me quedo ahí, veo que no me muerde, la ansiedad baja. Esto funciona también con los pensamientos. Si un perro no puede hacernos daño, un pensamiento menos. Entonces, muchas veces lo que hacemos es exposición a los pensamientos, a las agujas, a ciertos pensamientos de incertidumbre. Eso ya lo he dicho. Entonces, realizamos exposición en vivo, en imaginación o con pensamientos. También realizamos programas de activación conductual para que haya un nivel de actividad alto, como hemos comentado, experimentos conductuales y ensayos de habilidades sociales para manejar un poco la comunicación con nuestro cuidador. Y hablando del cuidador, es importante, bueno, pues algunos consejos básicos, equilibrar la autonomía y la dependencia. Es decir, no sé, que el cuidador no haga todo, pero tampoco le diga, venga, apáñate. Es decir, es difícil encontrar ese equilibrio. Permitir la expresión emocional, comunicación asertiva. Si es posible, hacemos un roleplay y hacemos que se ensaye la comunicación asertiva entre la persona o personas que están ingresadas y sus cuidadores. Cuidar al cuidador, que el cuidador tenga su tiempo de ocio y distracción, si no se quema, importantísimo. Eliminar el sentimiento de carga y sinceridad. La sinceridad va en la línea de lo que decíamos antes. Si el médico da una mala noticia e informa solo al paciente, tiene derecho a saberlo, informa solo al familiar, perdón. El paciente tiene derecho a saberlo. ¿Por qué? Porque la realidad es esa, porque en realidad hay una, porque antes o después la realidad me va a alcanzar y tengo que tratar de vivir en esa realidad. Bueno, las normas del juego. Los psicólogos usamos muchas metáforas. ¿Por qué? Porque, lógicamente, aprender un concepto nuevo y un concepto complicado, como pueden ser los psicológicos, es más fácil si lo relaciono con un concepto ya conocido. Entonces, por ejemplo, una de las muchas que usamos, que uso yo, es la del Monopoly. Yo siempre digo que la vida funciona un poco como el Monopoly, como cualquier juego de mesa, en realidad. Yo puedo ser un gran jugador de Monopoly, puedo ser buenísimo negociando, puedo poner un montón de hoteles, puedo ser genial comprando propiedades, pero al final, ¿cómo se juega al Monopoly? Pues con dados, con azar. Entonces, la vida tiene también ese componente azar. No por hacer yo todas las cosas bien, me va a ir bien. Hay azar, hay fortuna en nuestra vida. Y si yo cuento con ese poquito de azar, yo seré un mejor jugador en lo que es la vida. Yo entenderé mejor el juego. Hay que entender la vida para ser un buen jugador. No sé si ha quedado claro, más o menos. Sí. Bueno, quitando ya Monopoly aparte. Además, me parece, el Monopoly es muy absurdo, como la vida. Quiero decir, que una plancha pueda ser propietaria de la Gran Vía a mí me hace mucha gracia. Conclusiones, rápidamente. Importancia de validar y normalizar las emociones negativas. Lo que hemos dicho, cada emoción tiene su función. Si yo estoy triste es por algo, si yo estoy nervioso es por algo, si yo estoy enfadado es por algo. Uso de técnicas cognitivo-conductuales validadas empíricamente. Es decir, si yo entro en una habitación, yo tengo que hacer algo que la ciencia ya ha demostrado que es lo más apropiado. Si yo tengo que tomarme una medicación y los doctores me ofrecen un medicamento o hacerme la danza de la lluvia, por muy tentador que sea verles bailar, yo voy a elegir el medicamento. ¿Por qué? Porque ha demostrado eficacia. Pues lo mismo ocurre en psicología. La psicología es una ciencia, la psicología no es charla, la psicología no es, venga, voy a animarte un poco. El cuidador es parte de la terapia, sobre todo en el trasplante, importantísimo. Tenemos que hacer del cuidador un aliado, un coterapeuta. Muchas de las técnicas que nosotros vamos a enseñar al paciente no las podemos hacer todos los días. El cuidador puede actuar como coterapeuta y animarle a hacer esas técnicas y registrarlas. Adaptar la terapia al paciente y una buena relación terapéutica como vehículo de la terapia. Es decir, muy simple, si le caemos bien al paciente nos hará más caso que si piensa que somos un capullo. Todo es importante. Sí, es así. Con médicos, con psicólogos. Hay gente que piensa que yo soy un capullo también. Y soy encantador. Todo es importante. Relajación, pensamientos, conductas y comunicación. Si es posible, tenemos que trabajarlo todo. ¿Vale? Lógicamente poniendo hincapié donde veamos que el paciente lo necesita más. Vale, para acabar, bueno, pues un poco de autobombo poniendo mi Facebook y mi Instagram. Pues, si alguien quiere seguirme, pues... Bueno, y una pequeña reflexión. Había traído también un vídeo, tengo tiempo para un vídeo, un minuto. Es un vídeo
que realmente no tiene nada que ver, no es como los vídeos que se suelen poner, es un trozo de un monólogo, pero bueno, mi charla me apetecía ponerlo y creo que está gracioso. Y va sobre todo de esto, ¿vale? Como en esta villeta de Aucargetti. Muchas veces creemos que lo sabemos todo. Creemos que todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos es correcto. No, la gran mayoría de veces no es así. Y no tenemos conciencia de eso. Es decir, nos equivocamos y tenemos que ser conscientes de que nos equivocamos. Y tenemos que ser conscientes de que si nuestro pensamiento nos dice algo, a lo mejor se está equivocando. Me gusta mucho esa frase, me gusta mucho la reflexión que hace, son 45 segundos, es un monólogo de humor. Pero quererse está bien, pero ser consciente de cómo somos es más importante. Es decir, vivimos una sociedad, y especialmente la psicología avanza hacia ello, hacia quiérete, tú haces todo bien, eres maravilloso, eres un imbécil, pero quiérete, ¿no? O sea, a veces hacemos las cosas mal y si detectamos que hay un fallo, si detectamos que la persona no está haciendo las cosas bien, hay que pararlo, hay que modificarlo, hay que cambiar esas conductas. Self-love is a good thing, but self-awareness is more important. You need to once in a while go, oh, I'm kind of an asshole. You have to have that thought once in a while, or you're a psychopath. You know, like when you say to a friend of yours, you're being an asshole, and they're like, no, I'm not. Well, it's not up to you if you're an asshole or not. That's up to everybody else. You don't get to say no to that. You're an asshole. No, I'm not. Oh, sorry. I thought, okay, I'm glad I checked. I guess you're not. If somebody tells you you're an asshole, you should go, oh, shit. All right, what happened? How did I get here? It's like somebody saying, you know, you got something on your face. No, I don't. Vale, no sé. Bueno, por poner un toque de humor. Eso ha sido todo. Muchas gracias.